Permítame compartir con usted un versículo que está en la palabra de Dios, por supuesto, y en este caso está en el libro del profeta Isaías. Isaías fue un profeta allí en el Antiguo Testamento, uno de los que más tiempo profetizó de todos los profetas. Y en el capítulo 60 y en el versículo 1 hay una expresión muy importante y tiene mucha relevancia y validez para este tiempo que nosotros vivimos como iglesia en este lugar. La iglesia, Jesús es el camino, que es esta, que somos nosotros, es una iglesia que crece, una iglesia que está creciendo. Pero con este versículo y con este pasaje que Dios nos va a compartir en este momento, vamos a reflexionar sobre una iglesia que brilla con la luz de Cristo. Una iglesia que brilla con la luz de Cristo. La Biblia, este pasaje dice así: levántate, Jerusalén. Y allí podría decir: levántate, iglesia, Jesús es el camino. Levántate, y allí pondría tu nombre también, su nombre. Levantémonos. Que brille tu luz para que todos la vean, pues la gloria del Señor se levanta para resplandecer sobre ti. Levántate, levantémonos como iglesia también, que brille nuestra luz para que todos la vean, pues la gloria del Señor se levanta entre nosotros para resplandecer sobre nosotros también. Es interesante, la Biblia es la que habla de Cristo como la luz que vino al mundo. Esa persona, ese Dios que abandonó los cielos, se despojó de esos atributos y vino aquí a la tierra. Él vino como luz al mundo. Él vino a este mundo sumido en oscuridad, en tinieblas, en caos, y vino precisamente a traer luz, a traer orden, a traer paz, a traer bendición. En muchos pasajes de la Biblia, de hecho este también del profeta Isaías, se está refiriendo a esa luz como Cristo mismo. La luz de la iglesia no es propia, no es personal, no es nuestra. Es la luz del Cristo que habita entre nosotros. Es la luz del Señor al cual le pertenece la iglesia y les pertenecemos todos. Así que Cristo es esa luz que vino a este mundo inmerso en tinieblas y con Él vino la esperanza al mundo, vino la esperanza para cada persona, vino la salvación para aquellos que estábamos perdidos y en oscuridad. Vino la libertad de esa esclavitud y de ese encierro en el cual estábamos en esa oscuridad y en esa tiniebla. Ahora viene en Cristo la transformación de una vida completa, viene una vida nueva en Cristo. Eso es todo lo que es la luz, lo que es Cristo y mucho más, por supuesto, también. El Evangelio de Juan al escribir precisamente allí su Evangelio en el capítulo 1 y versículo 5, toma esta figura y agrega: la luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Otra versión dice: la luz alumbra en la oscuridad, y nada puede destruirla. Esta luz brilla en las tinieblas, y las tinieblas no han podido apagarla. Déjeme compartir dos principios que se destacan en este pasaje de la palabra. En primer lugar, la luz alumbra en la oscuridad. Dice claramente: la luz en las tinieblas resplandece. Y nosotros sabemos que el mundo sigue en oscuridad y en tinieblas, por lo cual, así como Cristo vino del cielo para hacer luz en este mundo en caos y en oscuridad, ahora nosotros que tenemos la luz de Cristo, también tenemos que resplandecer y brillar en medio del mundo, en el mundo, porque allí hay tinieblas y hay oscuridad y la gente necesita luz, necesita ver luz, necesita verse a sí misma, ver en qué condición está y dónde hay verdaderamente salvación y vida eterna. ¿Se da cuenta al decir la gente necesita ver luz? Dijimos Cristo es la luz, es lo mismo que decir la gente necesita ver a Cristo, encontrar a Cristo, porque en Él hay salvación y vida eterna. Él es la esperanza para todo aquel que está en oscuridad y en tinieblas y pretende salir de ello también. La luz alumbra en la oscuridad.
La luz representa el reino de Dios. Dios mismo es luz y dice la Biblia que no hay ninguna tiniebla en él. Jesús dijo, yo soy la luz del mundo y para el mundo. Por otro lado, las tinieblas y la oscuridad representan el reino de Satanás. Muchas personas viven en esa oscuridad, por lo cual viven en caos, viven en confusión, viven en sufrimiento, viven en la mentira, en la maldad, viven en la muerte y sufriendo todo esto, viven en esclavitud. Iglesia, levántate y resplandece. Dios te ha derramado su gloria y esa gloria resplandece en ti para que brillemos con la luz de Cristo en medio de la oscuridad y de las tinieblas. En segundo lugar, y sencillamente además de esto, el otro principio que destaca este pasaje que hemos leído es que las tinieblas no prevalecieron contra la luz. El reino de Satanás nunca prevalece, ni prevaleció, ni prevalecerá respecto al reino de Dios. El reino de luz de nuestro Señor es el que ha vencido y es vencedor por siempre y para siempre del reino de las tinieblas. El reino de nuestro Dios es el que reina, Él es soberano, Él es el que está sentado en el trono a la diestra del Padre y gobierna toda la creación. Así que no hay tinieblas que puedan prevalecer contra la luz de Cristo. No hay tinieblas, no hay demonio, no hay Satanás que pueda prevalecer contra el Rey de Reyes y Señor de Señores, aquel que mora en nuestra vida, aquel que es luz. Las tinieblas no pueden prevalecer sobre la luz. Es la luz la que prevalece sobre las tinieblas. Y eso es lo que debemos tomar conciencia y asumir, que pertenecemos a ese Rey que reina por los siglos de los siglos. Él es nuestra luz que prevalece sobre toda tiniebla y toda oscuridad. Y es con Él que vamos al mundo para hacer resplandecer y brillar esa luz, no la mía, no la suya, la de Cristo en nuestra vida. Porque Él es la luz, no nosotros, somos portadores, somos antorchas. Apenas que ardemos con la luz de Cristo en nuestro ser. Así que no tenemos temor, la victoria está concedida, está otorgada y está establecida para siempre. El reino de Dios prevalece y ve sobre el reino de oscuridad. Todos los poderes de las tinieblas fueron derrotados por Cristo en la cruz. Él es el Rey y Señor. La soberanía, el gobierno y la autoridad pertenecen a nuestro Dios y únicamente a Él y a su Hijo Jesucristo nuestro Señor. Él reina, Él es el vencedor. Esta autoridad que quedó revelada en esta victoria, esta autoridad nos fue dada ahora a nosotros como iglesia para confrontar esos mismos poderes de tinieblas aquí en la tierra, para confrontar a esos representantes del reino de oscuridad, para liberar a los que están cautivos por esos demonios que se sujetan a la autoridad vencida de Satanás. Así que Dios al mismo tiempo nos concede no solo esta autoridad, sino el discernimiento de espíritus, especialmente aquellos que son líderes en las congregaciones y en las iglesias. En esta iglesia también Dios ha concedido a todos sus hijos autoridad. Y también ha concedido a los líderes de las iglesias discernimiento de espíritus, por lo cual entonces debemos ejercer esa autoridad y utilizar ese don espiritual. Mire, hay un pasaje en el libro de los Hechos, capítulo 16, versículos 16 al 18. Se trata de una muchacha que apareció entre medio de Pablo y de los discípulos. Pablo y los discípulos estaban predicando el evangelio en medio de la oscuridad de las ciudades, de los lugares, a la gente que estaba en tinieblas. Y de pronto apareció esta muchacha que les seguía, se unió al grupo. Y fíjense, sucedió una vez cuando íbamos al lugar de oración, que encontramos a una muchacha poseída por un espíritu de adivinación. Era una esclava que adivinando daba a ganar mucho dinero a sus amos.
esta muchacha comenzó a seguirnos a Pablo y a nosotros gritando: estos hombres son servidores del Dios Altísimo y les anuncian a ustedes el camino de salvación. Esto hizo durante muchos días, hasta que Pablo, ya molesto, terminó por volverse y decirle al espíritu que la poseía: en el nombre de Jesucristo te ordeno que salgas de ella. Y en aquel mismo momento el espíritu la dejó. Autoridad espiritual y discernimiento de espíritus, para darnos cuenta cuando alguien que pudiera estar entre nosotros, cuando alguien que aún está supuestamente alabando a Dios, como hacía esta muchacha endemoniada, en realidad no es de Dios, sino que es del enemigo, de aquel que está en tinieblas y oscuridad. Es muy interesante el ejercicio de estos dones que Dios les había concedido, porque lo pudieron reconocer. No es que porque estaba con ellos y decía gloria a Dios, era una persona que estaba en el reino de luz. Seguía estando en tinieblas, profundas tinieblas. Estaba siendo abusada y esclavizada por estos demonios de adivinación, estos espíritus de adivinación. Y yo diría, como que parece muy expuesto, pobre mujer, pobre muchacha, porque tenía sus amos, aquellos que la estaban explotando, estaban abusando de ella y obteniendo ganancias para sí mismos. Personas a quienes no les importaba un pito la vida de esa mujer. Eso es lo que sucede en el reino de las tinieblas. Eso es lo que sucede respecto al reino de Satanás y sus demonios. Lo único que buscan es explotar, arruinar la vida. Pero gloria al Señor, porque esa mujer tuvo oportunidad de acercarse a aquellos que están en el reino de luz. Y los que están en el reino de luz, la iglesia del Señor tiene autoridad y discernimiento de espíritus para poder ministrar aún en estos casos. La autoridad es esa, la que Pablo invocó y ejerció cuando confrontó no a la mujer, al espíritu que mantenía esclavizada a esa mujer. Y le dijo: yo te ordeno. No, Pablo no le dijo eso. Nosotros que sabemos tanto de la Biblia, no dijo eso. Pablo dijo: en el nombre de Jesucristo. Eso es ejercicio de autoridad. En el nombre de aquel que ya los venció. En el nombre de aquel que reina por los siglos de los siglos. En aquel que es luz y que no hay tinieblas que puedan prevalecer contra él. En el nombre de él te ordeno, salí de esa mujer. Y como usted ve, se confirma que el reino de Dios prevalece sobre todo otro reino de maldad, porque el pasaje dice que al instante ese demonio salió de la mujer. Tuvo que obedecer. Está sujeto a la autoridad de aquel que es el único que reina por siempre y para siempre. Iglesia, levántate, resplandece. Hay mucha gente que está esclavizada por Satanás, ha sido consciente o inconsciente. Algunos están en la misma situación, son explotados por otros. A lo mejor fueron buscando, sin darse cuenta de cómo iban a empeorar sus vidas, fueron buscando una solución para sus casos y terminaron siendo esclavizados y abusados por otras personas desde el reino de tinieblas. Ese reino esclaviza, mata, destruye. Pero el reino de luz es el que libera, es el que da libertad, el que te hace libre para siempre, el que da victoria, el que te devuelve una vida plena y abundante, el que te devuelve todo aquello que perdiste por causa de esa esclavitud. Por lo cual debemos estar atentos. Esa mujer estaba entre ellos, pero en definitiva perturbaba el trabajo de los discípulos, distraía y confundía.
no solo a los discípulos, sino a la gente, porque llamaba la atención. La gente quitaba la atención de los discípulos, de sus enseñanzas, y las ponía sobre esta mujer y sobre las expresiones de esta mujer. Así que el propósito era esa, distraer a otros que querían recibir a Cristo, saber de Él, cambiar sus vidas. Así que allí estaba esta mujer de parte de Satanás, tratando de llevar a cabo esta tarea y dando la imagen de ser alguien muy piadoso y muy espiritual. Tenemos que tener mucho cuidado de que no seamos distraídos de aquello que nunca debemos dejar de hacer, predicar a Cristo. Tenemos que estar muy atentos para que no haya nada que pueda perturbar nuestra labor como iglesia y como pueblo del Señor para llevar salvación y vida eterna a aquellos que no lo conocen. Tenemos que discernir y darnos cuenta quiénes y cómo están distrayendo a la gente para que no puedan escuchar el mensaje de salvación. Y tenemos que confrontar con autoridad. Tenemos que evitar ser distraídos, aún por las muchas cosas, las muchas tareas, los muchos proyectos. Cuidado que nada de eso muchas gracias, nada de eso nos distraiga y nos perturbe de tener que hacer lo que debemos hacer, que es predicar a Cristo. Mateo 5:14 dice, ustedes son la luz del mundo, ustedes. Y al decir ustedes está diciendo ustedes la iglesia, nosotros, cada uno de nosotros somos la luz del mundo, la luz que el mundo necesita ver y descubrir. Porque no puede saber, porque se chocan entre ellos, están como a tientas, como ciegos. Necesitan reconocer esta luz. Por lo cual debemos ir y mostrar esta luz, reflejar esta luz, hacer resplandecer el brillo de la presencia de Dios en nuestra vida. La iglesia es la luz del mundo y es la esperanza para este mundo. La iglesia es todo creyente. La iglesia es cada creyente. Somos luz, por tanto tenemos dos propósitos inseparables. No es uno u otro. Son ambos, es inseparable estos dos propósitos que tenemos como luz. Iglesia, debemos ser una iglesia que brille con la luz de Cristo en medio de la oscuridad a nuestro alrededor. En primer lugar, este propósito único pero doble es resplandecer. Lo hemos leído, la Biblia nos llama a resplandecer. Resplandecer, esto es, hacer brillar las virtudes de Cristo. Por lo cual no podemos estar en pecado, no podemos practicar el pecado, no podemos invitar a otros al pecado, porque somos luz y en la luz no hay tinieblas. No podemos ocultar el pecado si lo hubiere. Eso es oscuridad, eso es darle autoridad y poder al enemigo. Nosotros somos del reino de luz, del reino de nuestro Dios. Nuestro Dios es santo, santo, santo. Por lo cual nosotros tenemos que hacer brillar las virtudes de Cristo. Tenemos que apartarnos del pecado y renunciar al pecado en todas sus formas. Porque ahora nuestra vida que está en Cristo se mueve en otra dimensión. Ahora estamos en la dimensión de la verdad, de la justicia, de la santidad. Estamos en la dimensión del perdón, de la paciencia, del dominio propio. Estamos en esta dimensión y en esta esfera del gozo, de la bondad, de la misericordia, la humildad, en la esfera del amor y de la esperanza. Ya no practicamos el pecado. Ahora estamos en luz. Juan 8:12 dice, yo soy la luz del mundo, dijo Jesús. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Somos seguidores de Cristo, por tanto, no andamos en tinieblas, sino que tenemos la luz de la vida en nosotros. Todo eso, todas estas características, todo está presente en nuestra vida y todo el tiempo. No es una camiseta, algo que nos ponemos, un vestido que me pongo según la ocasión. No es que me visto de cristiano o de hijo e hija de luz para determinadas ocasiones. Tengo que ir al culto, me pongo el vestidito, me pongo la camiseta y ahora soy cristiano. No, eso
todo el tiempo, siempre, en todo lugar. No es un vestido, un ropaje exterior. Es el ropaje interior, es el ropaje de nuestro ser. Es lo que somos, es lo que está en nuestro corazón todo el tiempo. Por lo tanto, si estoy en casa, llevo esta vestimenta. Si estoy en el trabajo, estoy vestido de esa manera. Si estoy en el barrio, en la escuela, en la universidad, en el comercio o en las redes sociales, soy hijo o hija de luz. Esa es mi vestimenta, es mi esencia. No dejo de serlo nunca. Y eso es lo que debo reflejar a aquellos que me rodean en esos ámbitos. Y en la congregación también. Lo dejé al último a propósito, para que no supongamos que nosotros nos vestimos de esa manera afable y piadosa cuando venimos acá y después es otra cosa, sino para que usted sepa que es lo mismo en todos lados. También acá, pero especialmente en su lugar de trabajo, especialmente en su hogar, especialmente respecto a sus vecinos, especialmente donde estudiamos, o donde enseñamos, o donde compramos, o donde nos expresamos. En todo lugar, en todo momento, soy hijo e hija de luz. No ando en tinieblas, resplandezco y hago brillar la luz de Cristo en mi vida. Por eso dice la Biblia que debemos resplandecer como luminares en este mundo. Es como que Dios ha encendido algunos luminarias en este mundo que es tu vida y es la mía. Y debemos brillar, ¿te imaginas? Encender unas luces para rodearlas de trapo y de cosas, taparlas. No tiene sentido. Ese es por qué tapas tu vida. ¿Por qué tapas al Cristo de tu vida? ¿Por qué tenemos a Cristo escondido en nuestra vida? ¿Por qué le es tan difícil a algunas personas darse cuenta que somos cristianos? ¿Dónde está el Cristo en mi vida? Pero alguno dirá, yo resplandezco, yo no estoy en pecado, estoy bien con mi familia, pasa nada, está todo lindo ahí. Pero si bien eso está muy bien, no es suficiente. Imagínate una antorcha encendida, alguien la encendió en un lugar lleno de oscuridad y de tinieblas, es la única que se encendió, y muchos son atraídos. Muchos de distintos lugares vienen atraídos por esa luz que se encendió. Cada uno tiene una antorcha en su mano. Y todos se acercan y miran esa antorcha encendida, pero cada uno tiene la suya, pero está apagada. Y la persona que tiene la antorcha encendida ni se da cuenta que alrededor hay otros con antorchas apagadas. Por lo cual, lo único que hace es tener la antorcha suya encendida, mientras se va consumiendo y se va apagando, hasta que en definitiva todos terminan nuevamente en la oscuridad. ¿Te das cuenta cómo brillar está bueno, pero no es suficiente? Hace falta algo más. Que en tu vida brille la presencia de Cristo, lo que va a hacer en todo caso es atraer a las personas. Pero tu vida fue encendida no solo para brillar y atraer a otros, sino para que también tu vida encienda la vida de otros. Ese que tenía la antorcha encendida también tenía que encender las antorchas de los demás. Entonces ahora sí hay una luz impresionante que brilla porque se multiplica. Ahora es mucho más visible para muchas más personas. Ahora muchos otros tienen su antorcha encendida y están felices por ello. Así que tu vida no debe solo brillar, no te conformes con decir, bueno, no, yo brillo, sí, algunos se dan cuenta, cuando puedo doy una palabrita. Hay que encender la vida de los demás con la luz de Cristo. ¿Qué sentido tiene que mi vida brille tanto y se vayan igualmente todos al infierno? Que nadie alcance salvación y vida eterna. Y solo se quedaron mirándome a mí, la vida que yo llevaba. Era un poquito mejor, qué lindo, mirá. ¿Y qué valor tiene?
un propósito, dos cuestiones inseparables. Hay que brillar, tenés que arder con la luz y el poder de Cristo en tu vida, pero tenés que encender la vida de otros que están en oscuridad, que están en tinieblas. Ellos también tienen que ser antorchas encendidas, recibir salvación, vida eterna, libertad. No debemos consumirnos nosotros mismos con esta luz, con esta gloria, con este poder que nos ha dado. Brillar atrae, pero solo hay acción cuando se enciende la luz de Cristo en la vida de otros. El libro de los Hechos, capítulo 13, versículo 47 dice, porque así nos ha mandado el Señor, diciendo, te he puesto para luz de los gentiles, a fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra. ¿Se dan cuenta de las dos cosas? Te he puesto por luz y para luz de los gentiles, de los que están en oscuridad, para que brilles. Pero agrega, para que seas de salvación a ellos. Brillar atrae, pero hay que encender la vida de otros, hacer que conozcan a Cristo como Salvador personal. Y esto lo debemos seguir haciendo hasta que el Señor venga nuevamente y restablezca completa y definitivamente su reino. Entonces, Él en ese caso enviará a Satanás y a estos demonios de los cuales estuvimos mencionando al fuego destructor eterno del infierno. Apocalipsis 22:5 dice, no habrá allí más noche, es decir, no habrá más oscuridad, no habrá más tinieblas. Aquellos que eran los príncipes de las tinieblas ya fueron arrojados a este infierno y fuego destructor eterno. Ahora ya no hay necesidad de luz de lámpara. ¿Por qué? Porque ya vivimos en el reino de luz establecido completa y definitivamente. Dios, el Señor, nos iluminará y reinaremos por los siglos de los siglos. Una iglesia que brilla con la luz de Cristo. Una iglesia que crece porque comparte a Cristo con otros. Una iglesia que crece porque anuncia salvación y muchos reciben salvación y vida eterna en Cristo. Por lo cual no estamos ocupados solamente en que nuestra vida brille para que otros se acerquen y digan, mira qué bien cómo brilla. No, eso es solo el medio para tener la oportunidad de encender la luz de Cristo en la vida de los demás. ¿Quiénes lo debemos hacer? Todos aquellos que somos hijos o hijas de Dios, que ya somos luz, que ya tenemos luz, que hemos alcanzado luz, que recibimos luz, que pertenecemos al reino de luz. Todos estamos en condiciones y en posibilidad de hacerlo. Por lo cual, para finalizar, debemos asumir el compromiso. Debemos ser muy conscientes de esto. Sos luz, tenés que brillar con la luz de Cristo en tu vida, pero además tu vida tiene que ser instrumento para que otros conozcan a Cristo verdaderamente. ¿Y dónde? Y allí donde estás. Es en tu casa. Si el ropaje es interno, no hace falta vestirse de nada. Hay alguien en tu trabajo que no conoce a Cristo. Deja que allí resplandezca la luz del Señor que está en tu vida. Y alcanzalos, permití que eso les atraiga y ahí compartirles a Cristo para que la luz de Cristo se encienda en ellos también. ¿Es en la universidad? ¿Jóvenes? ¿Es en la escuela? ¿Adolescentes? ¿Es en el comercio? ¿Son tus vecinos? Tinieblas por donde quiera que vayamos. Pero hay un pueblo del Señor que Él también puso aquí. Es esta propia iglesia, es tu propia vida. Él la encendió también con este propósito, de que vos seas quien encienda la antorcha de la vida de muchas otras personas también. Asumir el compromiso, santificar nuestra vida y cumplir estos propósitos en el poder del Espíritu Santo
para que muchos que están en esa oscuridad, que están en caos, que están en dolor, conozcan a Cristo, reciban la luz de la vida, esa vida abundante y eterna que Él nos da. Iglesia, Jesús es el camino, una iglesia que crece, una iglesia que brilla con la luz de Cristo que mora en cada uno de nosotros. Quiera Dios bendecirte, quiera Dios bendecirnos y darnos la oportunidad también de glorificar y honrar su nombre de esta manera. ¿Sabes? La luz no se apaga ahora que salís de acá. La luz que vos tenés de Cristo debe seguir brillando al salir de acá. Quizás todavía con mayor intensidad. Y al volver a tu casa, mañana hacer tus tareas, en la semana, esa intensidad, esa luz brille nítidamente delante de los demás. Vendrán a vos, predicales a Cristo, hace que reciban salvación y vida eterna. Gozo, celebración, honra y gloria a aquel que vive por los siglos de los siglos. Danzamos libres, cúbrenos en tu luz de amor, llévanos mucho más profundo, pues somos hijos del gran yo soy. Oh Dios, siempre con nosotros, susurrando restauración, haz de nuestra